vamos a crear un primer proyecto Xamarin Force para ver pues, la estructura o el esqueleto fundamental de este tipo de aplicaciones. Para ver el funcionamiento, aunque ya lo hemos comentado en algún vídeo anterior, pero vamos a hacerlo de nuevo. Archivo, nuevo, proyecto, y veremos que dentro de teníamos la posibilidad de crear un proyecto Android nativo, poder crear un proyecto de tipo iOS, o bien poder crear un Xamarin Force o Cross Platform, que es aquel proyecto que nos va a servir o que nos va a poder generar un archivo independiente para cada sistema operativo, es decir, para Android, para iOS o para Windows Mobile. Entonces nosotros vamos a elegir este tipo de proyecto. En este caso ahora vamos a elegir el elemento Cross Platform y le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar EJ o ejemplo 1 de Xamarin Forms. Vale. Vemos aquí que tenemos la posibilidad, luego veremos más adelante el tema de UITest, el tema de las pruebas, y en este caso nosotros vamos a elegir un Class Platform. Fijaros que nada más lo elegimos y le indicamos dónde queremos que lo guarde, automáticamente va a salir también otra ventana que nos pedirá, oye, ¿qué tipo de plantilla quieres? ¿Una plantilla en blanco? ¿Un maestro de detalle? Nosotros vamos a elegir inicialmente pues una app en blanco sin ningún tipo de plantilla. Si eligiéramos la de maestro de detalle, pues sería el típico maestro de detalle para ver la información como si fuera pues un grid. Luego en la parte inferior vemos que es un tipo de proyecto cross-platform, por lo tanto nosotros podemos decidir, vamos a ver que diseñamos en un solo sitio, vamos a diseñar en un layout, y ese layout donde nosotros diseñemos, y luego ese layout irá asociado a una lógica de negocio que será una clase hecha con Cesar. Nosotros podemos decidir si queremos que nos genere un archivo para la plataforma de Android, para iOS, para Windows Mobile. Es decir, podemos elegir las tres, solo dos, solo una. Para que veamos una pruebecilla, pues mirar, imaginar que yo solamente elijo dos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Al elegir solo esos dos, pues vais a ver que nos crea un proyecto común para todas las plataformas y luego uno independiente por cada plataforma. Es decir, si yo hubiera marcado los tres, me crearía un proyecto principal, otro para Android, otro para iOS y otro para Windows. Al desmarcar Windows, pues vais a ver que me crea solo uno para Android y otro para iOS. Voy a desmarcar uno para que veáis que es cierto. La tecnología es Xamarin Force, ya que queremos ver este tipo de proyectos. Desde Cross Platform pues elegimos Xamarin Force. Y luego fijaros que puede ser un proyecto compartido Net Standard. Voy a comenzar por un Net Standard, ¿vale? En lugar de ser un Shared Project, compartir ciertos recursos, nosotros vamos a hacerle un proyecto Net Standard. Repetimos, hemos elegido una plantilla la más básica, en blanco, no hay ningún tipo de grid para hacer un maestro detalle. Plataformas podemos marcar las 3, 2, 1, voy a seleccionar solo 2 porque veis el comportamiento y que comprobemos que es cierto que únicamente me crea un proyecto para Android, otro para iOS y el de Windows lo ignora. Elegimos Xamarin Force y Net Standard. Le vamos a dar OK, empezar a crear el proyecto. Y muy importante, vamos a analizar el esqueleto, que en estos primeros ejemplos es lo más importante, tener claro el esqueleto y los archivos que nos genera para que a partir de aquí pues no sea muy sencillo trabajar. Lo que comentábamos, él nos ha creado al elegir solo dos plataformas, Android e iOS, fijaros, nos crea un primer proyecto principal, que es este que vemos aquí, donde pone ejemplo 1XF de Xamarin Force. Este sería el principal, aquí es donde nosotros vamos a diseñar y vamos a incluir los métodos y propiedades, es decir, la lógica de funcionamiento de nuestros layout. Y luego nos ha creado un proyecto independiente por cada una de las plataformas. Realmente nosotros solo deberíamos desarrollar aquí, es decir, tanto en el app.xaml como en el main.xaml que ahora vamos a analizar, y las clases a las que están asociadas estos layouts, pero también nos crea un proyecto independiente por cada plataforma por si queremos hacer algo exclusivo para esa plataforma. Por ejemplo, dentro del proyecto de Android, pues a lo mejor queremos modificar algo de contenido gráfico o incluso crear internacionalización o algo específico solo para Android. Si fuera necesario acceder a algún recurso específico de Android, pues también lo podemos hacer aquí, dentro del propio proyecto de Android. Lo mismo sucede para iOS. Si yo quiero realizar algo específico, acceder a algún recurso o algo determinado exclusivo para ese sistema operativo, pues también me puedo ir a este tipo de proyecto, al de iOS. Pero por entenderlo, nosotros en el main.xaml, si lo abrimos, vemos que tenemos aquí pues un archivo con extensión XML donde yo aquí diseñaría, y lo que yo aquí diseñe es equivalente para todas las plataformas, sea Android, sea iOS o sea Windows Mobile.
Es más, tendríamos un XAML por cada layout o ventana que tenga nuestro proyecto. Es decir, que si nuestro proyecto tiene 10 ventanas, pues tendríamos 10 XAML. El archivo appxaml es muy parecido al que existe en aplicaciones WPF desde hace tiempo en Visual Studio.net, es decir, que es el archivo común para todo el proyecto. Es decir, si yo tengo 10 ventanas, tendré 10 archivos con extensión XML en main page 1, 2, 3, así hasta el 10, pero tendré un único archivo appxaml que, si veis, tiene un nodo principal llamado application resource, donde nosotros aquí incluiremos todos los recursos que queremos que tenga esta aplicación y que serán compartidos por los diferentes main page o páginas o layout que tengamos en nuestro desarrollo. Si yo aquí quiero crear pues recursos específicos como el diseño, algún estilo para todos mis ventanas, pues lo crearé aquí. Es decir, veremos a lo largo de los ejemplos que tendremos en el curso cómo crearemos algún estilo dentro del archivo application resource para que nos sirva para todos los formularios o ventanas que tengamos dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, existirá un único archivo appxaml donde nosotros incluiremos ahí los recursos que serán comunes para todas las ventanas o layout que tenga nuestro proyecto. En el main page XML podemos, tanto en ese como en el appxaml, veremos que tenemos un archivo CS al que va ligado el diseñador. Es decir, si yo abro por ejemplo main page XML CS, pues podemos ver que es la clase donde vamos a incluir los métodos y propiedades a los que se hará referencia desde el layout. Y lo mismo sucede con el archivo appxaml, que nos trae ya el ciclo de vida de una aplicación, como su método onStart, onSleep, onResume, es decir, que son unos métodos que ya nos vienen sobrescritos para trabajar con el ciclo de vida típico de una aplicación de este tipo, en este caso de Xamarin Forms. Vale, para ver un poquito el funcionamiento, si me voy a MainPaint XML, imaginar si yo quiero colocar un botón, vamos a colocar un simple botón, donde le vamos a decir que en el texto nos ponga ejemplo Xamarin Forms. Y podemos decirle también que el color que queremos sea azul. Cerramos la etiqueta, cerramos el botón, hemos incluido un botón dentro de un content page, veremos igual pues, todos los tipos de layout sobre los que se puede depositar los controles en las aplicaciones Xamarin Forms a lo largo del curso. Entonces aquí simplemente hemos colocado un botón que pone ejemplo Xamarin Forms, text color azul. Este botón que nosotros hemos diseñado dentro del main page XML se vería exactamente igual o se interpretaría exactamente igual, sea para una plataforma Android o iOS. Fijaros que el que está en negrita, si está en negrita ahora mismo marcado el proyecto para Android, pues significa que lo va a ejecutar. Si nosotros le damos a ejecutar, lo va a mostrar cómo quedaría sobre la plataforma Android. Si quiero que sea sobre iOS, pues le daría botón derecho y le diría que establecer como proyecto de inicio, de tal manera que cuando yo ejecutara, primero saldría por el de iOS para visualizar cómo quedaría. Es decir, hemos creado un simple botón, hemos diseñado en un solo sitio, en el proyecto principal, y ahora mismo este tipo de aplicaciones se podría ver tanto en plataforma Android, como en plataforma iOS, como en plataforma Windows, pero recordar que no lo seleccionamos al arrancar el proyecto, pues para que viéramos que es cierto que yo puedo decidir si lo hace para las 3, para las 2 o para una. Vale, lo que sí existe también dentro de Visual Studio.net 2017 es la posibilidad de ver cómo va a quedar este botón que nosotros hemos colocado pues en las diferentes plataformas. Aunque hemos hecho un ejemplo inicial y ahora mismo no tenemos configurado iOS ni hemos elegido Windows, pero sí que se podría ver cómo quedaría en Android. Para ello, si nos vamos al menú Ver, en otras ventanas deberéis ver una opción que pone Xamarin Forms Previewer. Vamos a pulsar sobre él. Primero, para que se pueda ver, es muy importante compilar el proyecto, ¿vale? Fundamental. Vamos a compilar toda la solución. Si no lo compila, el previewer no va a ser capaz de visualizarlo. Incluso fijaros que desde aquí nos deja. Estamos compilando. Es decir, es una ventana, un formulario, una presentación preliminar para que vayáis viendo cómo va a quedar en un teléfono, en una tablet,
tanto en la plataforma Android como en la plataforma iOS como en la plataforma Windows. Lo que sí es muy importante es que antes de que llaméis al Xamarin Force Previewer es que os aseguréis de que el proyecto se ha compilado, ¿vale? Si no se ha compilado, no va a ser capaz él de poder visualizarlo. Entonces ahora le estoy dando compilar, va a tardar un poquito, pero veis que ahora automáticamente podemos visualizar cómo va a quedar nuestro formulario. Estamos compilándolo. Podríamos haberlo ejecutado directamente también y poder apreciar cómo se visualiza en ejecución, pero prefiero que primero veamos cómo quedaría en Xamarin Force Previewer. Entonces ahora mismo, como ya se está compilando, fijaros que, a ver, no ha llegado a compilarlo bien. Vamos a cerrarlo. Y una vez que hemos compilado el proyecto, voy a asegurarme, ver otras ventanas, Xamarin Force Previewer. Vale, ahora sí que lo vemos. Vale, ha tardado un poquito. Siempre tarda la primera vez hasta que se compila, luego ya no dará este tipo de problemas. Mirad cómo hemos puesto un botón con el texto Xamarin Force y el text color azul. Entonces ha colocado el botón y nos está diciendo cómo se va a ver así. Fijaros bien, cómo se va a visualizar si lo ejecutamos en una plataforma Android. Cómo se verá si es un teléfono, cómo se verá si es una tablet. ¿Vale? Fijaros cómo se vería si es una tablet. También, aunque es el primer ejemplo y no hemos configurado todavía iOS y a lo largo del curso lo veremos cómo se configura, también podría pulsar en iOS y vería cómo se ve. No está activada la conexión a ningún Mac, por eso no se puede visualizar. Ya lo haremos y veréis qué sencillito es. Y también, bueno, pues podéis ver aquí un poquito la orientación, cómo quedaría. ¿Vale? En un teléfono, mira cómo quedaría. ¿Vale? Xamarin Force Previewer, muy recomendable cuando hagáis un desarrollo con Xamarin Force si queréis ver cómo se va a visualizar en cada una de las plataformas. No obstante, nosotros también podemos, ya que hemos hecho aquí un ejemplo muy básico, que no es más que colocar un botón para ver cómo se visualiza, nosotros ya que hemos colocado un botón, podemos decirle que nos ejecute bien en un emulador o en un dispositivo real el proyecto, cómo va a quedar en Android o cómo va a quedar en iOS. Recordad que le dais botón derecho, establecer como proyecto inicio sobre el que queráis visualizarlo, establecer como proyecto inicio. Yo, por ejemplo, tengo marcado Android, que es el que me ha marcado por defecto, es el que está en negrita. Si ejecuto el emulador, pues la aplicación que hemos hecho, veremos que es cierto que se carga sobre el emulador que tiene el sistema operativo Android. Cuando tengamos iOS configurados, pues sucederá lo mismo. Ahora lo estamos ejecutando y vais a comprobar cómo nos va a visualizar la información del botón con el texto ejemplo Xamarin Force en color azul sobre nuestro emulador. Aunque ya hemos visto un previo que era visualizarlo con el Force Previewer y hemos visto que es cierto que se iba a visualizar de esa manera. Está cargando la aplicación y vemos cómo ha colocado el botón sobre un emulador que tiene sistema operativo Android. Cuando configuremos iOS veremos que se visualizaría en iOS y si fuera Windows pues pasaría exactamente lo mismo. Recordando un poquito lo que hemos hecho, es que tenemos un proyecto principal que es donde nosotros diseñaremos y donde incluiremos la programación, y luego tenemos proyectos específicos para cada una de las plataformas que hemos elegido al crear el proyecto por si queremos hacer algo en concreto exclusivo para esa plataforma.